Este, muy con- ¿Qué pasó con Hernán? Creo que los sacos son... Sí, voy a suspender la Algo pasó. grabación. Permítame un momentito porque si no nos queda esto así medio extraño. Sí, lo sacó Zoom. Y a David también, algo ¿Cómo pasó. dijo? No, aquí estoy yo. David está aquí. Ah, David David está ahí. Apenas dijo, vamos a empezar, se desapareció, ¿verdad? Pero Muy mira, mal. David, no me aparece la aplicación de grabar para suspender la grabación. ¿Sabes qué es? Que Hernán entró por tu máquina y entró directo. Entonces se nos ha hecho como un... Pero ya ahorita lo solucionamos. Es cosa de... ya aparecí de nuevo. Ya, Hernán, ya. Gracias Uy, a Dios. me Ahora sacó. me ves, ahora no, ahora sí. Ya. Les decía que muy contentos y agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos en este curso libre que hemos titulado Relatos cortos de Jesús y basado en el libro de Amy Jill Levine. Como habíamos hablado la vez pasada, la idea es tratar de tener 2 sesiones previas a las charlas que la profesora Levine va a ofrecernos. Entonces, esta es la segunda ocasión en que nos reunimos para discutir, hablar, compartir sobre la nueva lectura que se nos había propuesto. Desde ya les damos la bienvenida tanto las hermanas de Sion como el equipo de Serhut por su presencia esta tarde y esta noche acá. Espero que hayan podido leer las lecturas, que hayan recibido también el artículo del padre Ariel Álvarez, que espero que les haya funcionado para aclarar un poco la duda famosa que teníamos hoy hace 8 de la diferencia entre parábola y alegoría. Creo que lo explica de una manera bastante sencilla. Quiero aprovechar antes de iniciar para recordarles que ya están apareciendo tanto en el grupo de WhatsApp de este curso como en el Facebook de Serhuc la oferta de cursos para el siguiente cuatrimestre. La matrícula ya está abierta por si desean ingresar o participar en alguno de los talleres o cursos que vamos a ofrecer. Y también recordarles que estamos también coordinando y organizando junto con el Centro de Formación Bíblica de Jerusalén un taller o un curso que se va a ofrecer en enero del próximo año allá en Jerusalén. De tal manera que quedan cordialmente invitadas e invitados para que se matriculen en los diferentes cursos y talleres que el centro está ofreciendo. Bueno, para iniciar con la dinámica, quedamos en manos del profesor David Castillo, que va a conducir en esta ocasión la discusión y la conversación o la sesión. Adelante, David. Gracias, don Hernán, y gracias a Chio por el manejo ahí técnico y a Seide que está detrás de toda la cuestión logística también. Un saludo a todos y todas a la distancia. Es un gusto de nuevo saludarles este martes a las 2 de la tarde, nuestra última sesión de las 2 de la tarde, ¿verdad? La otra semana el curso cambia de horario por la necesidad de la profesora Jill Levine y lo tendremos a las 9 de la mañana el martes y el jueves, para que no se nos olvide. Como hemos propuesto esta dinámica de curso libre, es un curso que se sustenta a partir de las intervenciones nuestras, ¿verdad? Como personas que nos estamos preparando, leyendo el material sugerido
para llegar al encuentro la otra semana con la profesora Gilly Vine. Pero antes de llegar allá, este es un espacio, ¿verdad?, para que podamos ir compartiendo, intercambiando lo que hemos encontrado en las lecturas y también pues colocando algunas preguntas, algunos insumos, compartiendo aprendizajes que tenemos desde otras experiencias de formación que nos pueden ayudar a iluminar la caminata, ¿verdad? De la pregunta que tiene que ver sobre las parábolas que encontramos en el Segundo Testamento. ¿Verdad? Cómo comprender los textos de las parábolas y adicionalmente, como dicta el carisma de Sion, familiarizarnos también con lo que tiene que ver con la tradición judía, ¿verdad? Y la identidad judía que está permeada en los mismos relatos bíblicos. Entonces, para esta segunda sesión se nos propuso leer un capítulo ya del final del libro de la profesora Jill Levine sobre la parábola que está en Lucas 18, que tradicionalmente llamamos la viuda y el juez. Quien pudo leer el texto se dio cuenta de que la autora va colocando algunas ideas provocadoras iniciales, ¿no? Nos llama a no dar por sentado ni a fijar una vez más interpretaciones cómodas de los textos que leemos, ¿no? Y cuestiona un poco las imágenes que hemos heredado, ¿verdad?, fijadas de las viudas y de los jueces. Ustedes van viendo cómo ella elabora un poco sobre la imagen de la viuda, ¿verdad? Nos cuenta sobre la perspectiva tradicional de la construcción de la imagen de la viuda como una mujer vulnerable, una mujer empobrecida, una mujer sin derechos de ningún tipo. Nos llega inclusive a cuestionar esta idea de estos grupos vulnerables como producto de la injusticia de la sociedad judía de la época de Jesús y anterior, y nos problematiza y nos complejiza, ¿verdad? Nos vuelve a invitar a poner atención en la lectura de los textos en términos de los detalles mismos que los textos colocan. Nos dice que la viuda no es escrita como pobre, no es descrita como oprimida necesariamente, sino como una viuda que está pidiendo, ¿verdad?, que le respondan a un pleito, que le hagan venganza, no justicia, ¿verdad? Entonces, nos empieza a llamar un poco la atención al detalle por allí. Nos aporta una traducción alternativa que ella considera más cercana al texto original, ¿verdad? Inclusive al final coloca esta idea del miedo del juez a que le pongan el ojo morado y entonces mejor atiende a la viuda antes de que esto le pase, en una traducción literal del texto, pero que dice mucho. Entonces, él nos está llamando a, en cierto sentido, colocar por un momento de lado las ideas preconcebidas e iniciar el diálogo con la parábola. Por otro lado, de nuevo, ¿verdad?, de esa construcción del juez negativo que siempre tenemos, ¿verdad?, o que tendemos a tener ya de entrada. Cuando se nos habla del juez injusto, pues claro, uno asume una postura de reclamo o de distancia con la figura del juez, pero de nuevo Jill Levine empieza a complejizar un poco esa imagen tradicional y nos pide que dejemos al texto un poco más abierto, ¿no? Y que lo leamos a partir de los elementos que propone y no tanto de algunas de las ideas que hemos heredado. Este ejercicio de estudio pues complejiza la lectura de nuestro texto. Chao, Sor Margarita. Un abrazo. Me estoy despidiendo de Sor Margarita porque yo no la veo mañana. Disculpen ahí el corte. Entonces, ¿cuál es la idea de ahorita? De nuevo, el mismo proceso que hemos estado teniendo, ¿no? Ir colocando nuestras ideas, nuestras preguntas, nuestros comentarios de la lectura. Yo no voy a ampliar más porque la vez pasada tuve mucho tiempo, entonces quisiéramos escucharles un poco más a ustedes sobre cómo les fue con la lectura de Jill Levine. También adicionalmente don Hernán nos había compartido un material sobre parábolas y alegorías. Si alguien pudo leerlo y quiere referirse al tema, también podemos comentarlo, y la ventaja que está don Hernán ahí también, que se sabe muy bien ese texto. Pero recordar, levantar la mano, podemos abrir el micrófono o colocar nuestras preguntas en el chat. ¿Qué nos pareció la lectura?
qué cosas encontramos como novedosas, qué podemos considerar aprendizajes o qué aspectos nos generaron dudas, inquietudes, qué elementos no comprendimos o qué cosas quisiésemos que fuesen ampliadas. Entonces abrimos el espacio para quien quiera empezar el intercambio, ¿verdad? En torno a este interesante texto de La viuda y el juez y la propuesta de Jill Levine al respecto. Giselle tiene la mano arriba. Luego don Melvin, creo. Sí. Buenas tardes. David, bueno, en realidad todo el artículo estaba interesantísimo, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención que uno nunca se imagina, ¿verdad? Porque como dice usted, uno tiene esos ya preconceptos en las lecturas, que es esto del término que lo que ella buscaba no era justicia, sino venganza. Y entonces eso me movió el piso porque uno dice, bueno, pero es que siempre lo que, bueno, es la idea que se tiene, ¿verdad? Lo que se busca en los textos del Evangelio es, o es el hilo conductor, ¿verdad? De la Biblia, es el término de la justicia y que se haga lo justo, valga la redundancia. Pero ese término de venganza, digamos, fue lo que más me llamó la atención. Ok, muy bien, Giselle, muchísimas gracias. Muy importante. Acá lo anotamos para tocarlo un momento. Y también lo del hilo conductor, eso es muy importante y es bueno revisarlo, ¿verdad? Preguntándonos qué tanto el hilo conductor de la justicia es un hilo conductor de los textos en su mayoría o también una elección de lectura, ¿verdad? Eso es muy importante también. Don Melvin y luego Johanna. Sí, David, bueno, y buenas tardes, compañeros. Para reivindicar un poco la figura del juez, ¿verdad? Recordemos que el primer juez fue Otoniel, y Otoniel fue un buen juez. Y también Débora fue jueza. Y tal vez los más famosos son Sansón y Samuel. Con respecto, sí, a la figura de la viuda, es que tenemos dos enfoques, digamos, o hemos tenido hasta el momento dos enfoques de las viudas. Uno que es el convencional, que es el que también toca Amy, de la viuda pobre, desamparada, carente de justicia. Pero por otro lado, recordemos también las viudas empoderadas, como Judith, como Ruth, Abigail. Entonces, y lo que llamativo de esta es que es como una tercera categoría, la de la lectura, que es una viuda vengativa. Entonces, sí, digamos, ahí es como un poco, ahí te trata que es un poco enigmático ahí la figura de esta viuda, porque se sale del cajón de las anteriores. Otra cosa tan importante que yo noto en las parábolas es que como tienen un sentido pedagógico y didáctico, le veo dos características a esto. Una es que exageran, o sea, son como hipérboles, que van a exagerar con una finalidad. Y lo otro, que son que se apartan de la realidad, que chocan con la realidad. Y pongo el ejemplo. Digamos ahí, en caso de la hipérbole, que también toca Amy, ella dice que la mostaza no es cierto que sea la semilla más pequeña ni que sea un árbol gigantesco. Además, dice que ni siquiera es un árbol, dice que es una mata. Entonces, ahí ve uno esa hipérbole, esa exageración a la que me refiero. Lo otro también, a manera de ejemplo, lo que sucede con el hijo pródigo, cuando dice al padre, dame mi herencia, o sea, pide todo, no pide, digamos, dame la mitad, dame un cuarto de la herencia, ¿no? Dame lo que corresponde. Entonces también se da esa situación. Y con respecto ahí a
a la situación también de que me refería al choque con la realidad. Bueno, pues no, y el caso de las 99 monedas, que digamos también exagera por una moneda, como dice también Ariel López Valdés, descuida las 99, pues digamos, por ahí va el asunto. Y vemos que en el caso también de la montaña, que se tuviera fe como un grano de mostaza, y le dirías a esa montaña que se mueva y se tire al océano. También eso choca con la realidad. Así que uno ve que muchas veces las parábolas es una cuestión más de fe que de razón. Finalmente, quería mencionar que esta situación de la viuda se da en la realidad, digamos, no es infrecuente que una parte le pida actualmente, me refiero, le pida al juez, mire, quiero hablar con el juez para que me resuelva un asunto. A mí me tocó y ya cuando uno trataba de evitar, no es prudente, pero cuando la parte insistía, entonces uno decía, mira, está bien, podemos recibirlo, pero tienen que estar las dos partes, para evitar ahí malos entendidos, ahí suspicacias, podemos hacerlo, pero que estén las dos partes y no solamente una, ¿verdad? Y finalmente, bueno, sí, lo que menciona Amy al final, que debemos eliminar esos estereotipos. Y yo creo que también de eliminarlos, esa creencia también aunque ella lo menciona como parte, dice que algunos jueces son corruptos, egoístas e indiferentes. Yo creo que eso es parte de la naturaleza humana, más que si es una profesión o si es un oficio, eso ya parte inherente del ser humano. Entonces creo que de alguna manera esta lectura sirva para hacer esta creación que permite hacer Amy y con la lectura de Ariel. Eso sería, David. Muchas gracias. Gracias, don Melvin. Disculpen que apagué la cámara, pero el internet sigue siendo un poquillo de poca calidad por acá. Entonces, perfecto. Aquí anotamos algunas cosas para poder hacer ahorita un comentario más amplio al respecto. Nos estamos ahorita escuchando un poco. Joana. Gracias. Vieras que a mí lo que me queda como dando mucha vuelta en la cabeza es el asunto del golpe, ¿verdad? De abofetearlo, ponerle un ojo morado, cometer un acto de violencia contra mí, golpearme, me fatiga, que dice que es del campo del boxeo, ¿verdad? Que sería mejor decir o traducir por golpearme. Porque yo digo en el contexto de la historia eso exactamente cómo, ¿verdad? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo teme un juez de una viuda que la viuda llegue y le ponga un ojo morado? Que era como el padrino, que tenía gente que llegaba y se encargaba de sus asuntos si no le resolvían a favor, y tenía así como una turba de gente, unos compitas que iban y le daban de golpes a los demás cuando no se lograba lo que ella quería. O ella misma, o como un hombre, un juez en esa posición va a dejar que una mujer en aquella época le ponga un ojo morado así nomás. Eso me queda dando tantísimas vueltas en términos de la narrativa textual, ¿verdad? De cómo puede ser que eso ocurra, cómo puede ser que eso le pase por la cabeza al juez. Era común que esto ocurriera, que los jueces que no resolvían los agarraran a golpes o los lincharan, o no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas me dejan a mí pensando. Y la otra es ya más desde el tipo interpretativo o simbólico, porque después en la página creo que es 317, dice que
el sustantivo afín aparece en Proverbios 20:30, que como un irónico intertexto de nuestra parábola dice, golpes que hieren limpian el mal. Las palizas purifican las partes más interiores. Entonces esto a mí me para la peluca, ¿verdad? Porque entonces digo yo, ¿cómo la violencia está siendo utilizada como una justificación o un argumento para la limpieza de la maldad, ¿verdad? Entonces utilizar la violencia, especialmente la violencia física, para limpiar el mal, me deja como un sabor como muy amargo, ¿verdad? Esa sería como mi participación. Gracias, Giovanna. Perfecto. No sé si antes de seguir con las intervenciones, si don Hernán o Rocío quieren referirse a los comentarios de Giselle, o de don Melvin y de Giovanna. Yo creo que podemos seguir un poco. Ok, no, es porque yo quería también hacer unas referencias breves antes de pues, seguir para que no se nos olvide, ¿verdad? Bueno, sí. Tal vez lo de Giselle es muy importante recuperar lo que ella dice, ¿verdad? Verdaderamente hay veces que leemos textos de la Biblia y ya tenemos una construcción, una idea de qué esperar de dichos textos y los personajes que leemos. Y entonces cuando tal vez exploramos las traducciones, exploramos los detalles de los textos, estos nos sorprenden porque leídos con más cuidado, con más detenimiento, tienen rasgos que no habíamos visto o están ausentes rasgos que suponíamos que estaban allí. Por ejemplo, a veces la gente pregunta, ¿por qué Dios le rechazó el sacrificio a Caín? Y la gente dice, es que Caín era malo, es que Caín era odioso, es que Caín era envidioso, es que Caín era pecador. Y volvemos a lo de G. Levine. En ningún momento el texto dice que Caín era todo eso y menos que Dios rechace el sacrificio por ese elemento. Entonces ahí está ganando casi un anhelo de justificar ciertas acciones de la narrativa, ¿verdad? Aunque no estén allí, o de acomodar el texto a una corriente ya de interpretación. También a veces lo que hacemos es hacer lecturas un poco, ¿verdad?, incompletas de los textos. Recuerdo varios ejemplos, pero voy a tocar acá a David y a Salomón, ¿verdad? ¿Quién es David? El rey conforme al corazón de Dios por excelencia y todo esto, ¿verdad? Pero uno a veces no lee con cuidado el relato de David, ¿verdad? Donde hay momentos de su narrativa que son verdaderamente escabrosos, así como nos genera, ¿verdad?, sorpresa y hasta miedo ver que una viuda pueda ser vengativa o que un juez piense que le pueden dejar un ojo morado. Hay una escena, ¿verdad?, del ascenso de David al trono, cuando está toda esa historia de David en fuga porque Saúl lo quiere matar. Donde David va a una villa, es una villa filistea, David está trabajando para los filisteos en ese momento, pero David va a una villa filistea y la saquea. Él roba, ¿verdad? Toma las riquezas. Cuando va saliendo, él se detiene y dice, uy, ciertamente esta gente va a ir y acusarme con mis jefes de que yo hice esto. Entonces David se devuelve y arrasa con todas las personas, mujeres y niños se menciona ahí. Entonces uno dice, pero yo nunca he leído eso, ¿verdad? Pues sí está ahí, pero la tradición, las formas de interpretación a veces se imponen por sobre el texto. Entonces, Levine nos está diciendo, volvamos al texto. Por eso cuando Giselle decía el hilo conductor, que es la justicia, ¿verdad? Y claro, es otro elemento que tenemos que poner con signo de pregunta. ¿Cuáles son los textos que nos animan a la justicia en la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde está presente? ¿Qué tipo de justicia? Y diferenciar entre lo que los textos nos van planteando y nuestra elección de interpretación. Hay muchos textos que insisten en la justicia, sí, en efecto, pero pero en otro momento es un llamado de las comunidades que leemos también a leer con los valores de la justicia que hemos aprendido tal vez no solamente en el texto bíblico, sino en las tradiciones religiosas o en otros espacios, en la casa, donde sea, ¿no?
Don Melvin recuerda la figura del juez, ¿verdad? Y él menciona algunos nombres: Sansón, Judith, Samuel, la idea de reivindicar. Sí, es muy interesante. El término juez en la Biblia puede tener dos conceptos, porque primero, si estamos hablando del libro de los jueces, hablamos de caudillos. Es una figura que lidera de una u otra forma, organiza a la comunidad. Pero la figura del juez tiene altas expectativas, especialmente en las tradiciones donde está Moisés, en el Pentateuco, en la Torá, ¿verdad? Porque Moisés es el gran mediador de Dios para ejecutar la justicia. Y luego Moisés delega a personas que son elegidas por Dios para administrar la justicia en las personas. Pero lo que vamos viendo conforme pasa el tiempo en Israel, especialmente en los textos proféticos, pero no solo en estos, es que se hace una crítica a la figura del juez como una figura corrupta. Le pasa, por ejemplo, a los jueces sacerdotes, que son los hijos de Elí, antes de que la monarquía surja. Luego, ¿verdad? La monarquía surge porque hay una queja de que los jueces se han corrompido y explotan al pueblo. Luego van a venir los textos proféticos donde ponen como modelo al juez injusto, ¿no? El pueblo de Israel sabrá que vive en desgracia cuando sus jueces no hacen justicia. Entonces, es como los jueces que no hacen justicia son como un signo de corrupción social, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos tener un personaje, como cuando uno va y ve programas de televisión o ve una película y aparece una persona con todos los rasgos de que es el villano. Usted sabe, ¿verdad? Y a veces son más complejos, pero a veces en algún momento son más caricaturizados a tener rasgos más físicos, más claros. Aquí tenemos el rasgo claro del juez por antonomasia en la tradición bíblica. Es el juez que se ha corrompido. Las parábolas también, por su género literario, recuerden que las parábolas buscan provocar, transmitir, suscitar algunas enseñanzas, alguna reflexión. Entonces utilizan imágenes, ¿no? Utilizan símbolos, y por eso es que Don Melvin insiste tanto en identificar esos elementos hiperbólicos de exageración, ¿verdad? La exageración es parte de las historias que contamos muchas veces, ¿no? Es parte de darle colorido y también de enfatizar un rasgo importante. Lo que dice Joana, ¿verdad? De nuevo, sobre la viuda que pone en ojo morado, que si el juez, ¿verdad? Que si eso sería posible. A veces las parábolas van más allá de la posibilidad, ¿no? Y juegan con este elemento del símbolo, ¿no? De la ironía, de la sorpresa, de lo inesperado. Y el rasgo de la violencia como limpieza, pues sí, ¿verdad? Muchos textos de la Biblia relacionan o vinculan acciones que consideramos como violencia, como algún tipo de actuar grosero, inapropiado, con formas correctas, ¿no? Si vamos y leemos la justicia, por ejemplo, aplicada con la ley del talión, muchas veces pasa en la Biblia, ¿verdad? El que comete el pecado muere y ahí no hay misericordia que valga, ni perdón, ni mucho menos, ¿verdad? Porque la justicia es aplicar el castigo a quien lo merece y la bendición a quien lo hace, aunque eso se critica también en la Biblia. Pero el tema de la violencia como limpieza es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? Porque muchas veces en la religión cristiana se ha fomentado esa noción y es más una comprensión religiosa, ¿verdad? Que podemos ver en los textos. La verdad que tenemos también en los evangelios con todo el relato de la pasión de Jesús, que a veces se lee de esa manera. Pero bueno, nada más era para referir algunos puntos de las preguntas e inquietudes que habían colocado. David. Seguimos con doña Hilda. Sí. David, nada más señalar, bueno, reiterar Sí. lo que vos ya dijiste, en el sentido de que las parábolas, en realidad, como lo vimos la vez pasada, son breves historias o cuentos cotidianos que precisamente buscan desafiar a los oyentes o a quien las leen. Y yo pienso que en ese sentido, Ami está muy consciente, ¿verdad? Y inicia casi que señalando que el autor de Lucas, de la parábola, prácticamente la domestica, en el sentido de que la construye de alguna manera, posiblemente sobre la idea nuclear que era de Jesús, sobre el elemento nuclear que era de Jesús, trata de adaptarla un poco a los intereses de su comunidad, de su grupo, ¿verdad?
decía el otro día el padre Ariel Álvarez que Lucas insiste mucho, por ejemplo, en la oración. Y era porque como él está escribiendo a una comunidad que es posiblemente pagana, los paganos normalmente no acostumbraban orar. Entonces él insiste mucho en esto de la oración para que sirva de modelo a su comunidad, ¿verdad? Y también de alguna manera critica y señala que las traducciones también muchas veces pueden domesticar esta parábola, presentando precisamente a la viuda o a las mujeres como pobrecitas, como dependientes, como impotentes, etc. Entonces hace una relectura reivindicativa de las mujeres, tratando más bien de ponerlas empoderadas, con capacidad de acción, protagonistas, etc. Y esto es lo interesante de las parábolas, que dan esas posibilidades, y máxime que, como veíamos hoy hace 8, la profesora Levine es judía, y normalmente la hermenéutica o la interpretación judía trata de abrir y alejarse de esas posturas cerradas para descubrir nuevos elementos, nuevas enseñanzas y nuevos datos, y concretamente en esta parábola. Era nada más. Gracias, don Hernán. Ahí se me cortó un poquito al final. Excelente. Seguimos con doña Hilda Murillo, con Patricia, luego con Laura, y si gustan, luego podemos movernos al chat, que creo que alguien colocó una intervención por ahí. Doña Hilda. Se me desapareció doña Hilda. Doña Isla, no se le oye. Volvió a apagar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿Se oye? Sí, Okay. Adelante. Sí. Se volvió a apagar el micrófono. Es que es el mouse que anda solo ahí dando vueltas como loco. Como que tiene independencia. Sí, exactamente. Un espíritu chocarrero, diría mi hermana. Ella, bueno, se habla aquí de que Lucas hace más bien una alegoría de esta parábola, diciendo que es, o sea, que lo que pretende dar a entender es que hay que orar a Dios sin cesar, ¿verdad? Pero leyendo todo esto que Amy propone, a mí me da un vuelco tremendo esta parábola, porque primero, coincido con Joana, ¿verdad? Yo me quedé pensando eso así, yo dije, pero ¿por qué este juez tiene tanto miedo que esa viuda le vaya a dar un golpe, ¿verdad? Donde suponemos que eso hubiera sido algo muy, muy, muy tremendo, digno de un castigo muy grande, ¿verdad? Y luego, como ella dice, es el asunto de esta domesticación que tenemos. O sea, yo les soy sincero, cuando he leído la parábola y siempre, inmediatamente pienso viuda, pobre, oprimida, desesperada, que está suplicando justicia, ¿verdad? Pero cuando ella habla de que puede ser que la viuda fuera rica, poderosa y vengativa, ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto, yo dije, estos son otros 100 pesos. Y cuando más adelante ella dice que si el juez es injusto, se le califica de injusto, ¿verdad? Por negarse a atender a la viuda o más bien por concederle lo que ella pidió. Entonces, da vuelta la tortilla completamente, porque yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿verdad? Sino que o sea, siempre sí, la viuda pobrecita, vea cómo insistió hasta que le hicieron justicia, y así es como hay que orar todo el tiempo. Pero si lo que aquí me están diciendo es que no hay que ser como el juez, ¿verdad? Que aunque a uno lo incomoden las cuestiones sociales o individuales, no debe de dar el brazo a torcer a favor de
una injusticia, ¿verdad? Entonces yo dije, son otros 100 pesos, sería como otra parábola para mí, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante todos estos otros puntos de vista que nos están presentando porque, o sea, es que es completamente otro panorama, ¿verdad? Otro panorama. Y sí también me llama mucho la atención a través de toda la lectura cómo ella habla de que Lucas tiene un cierto, yo no diría menosprecio, pero como él con las mujeres es como muy, no sé cómo llamarlo, si machista o, ¿verdad? Y siempre las pone como en un papel, no sé, en un papel como inferior, como una cosa así, ¿verdad? Eso también me llamó mucho la atención. Pero, como insisto, me gustó mucho pues eh, esa otra forma de ver la parábola que nos está poniendo ella, porque definitivamente sí es un desafío, ¿verdad? Porque la parábola así estereotipada, como dice ella, nos olvidamos del desafío. Pero si la vemos sin estos estereotipos, ya es otra cosa que sí nos interpela, ¿verdad? Y nos pone a pensar. Entonces, me pareció eso muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doña Hilda, muy amable. Excelente, aquí tenemos ya anotadas algunas cosas. Tenemos a Patricia y luego a Laura. David, bueno, creo que estaba primero Laura. ¿Está bien? Sí, estaba primero la hermana Laura Rosa. Ah, gracias, don Hernán. Sí, si quiere, coordine usted por ahí, porque es que se me está pegando esto y no sé, ya me está costando ver. Adelante, hermana Laura. Tiene el micrófono a mesa. Gracias. Yo quiero compartir algo que me ha llamado la atención de la lectura. Pues me ha gustado muchísimo. Hermana, le está fallando el micrófono, no se le escucha bien. A ver, ¿se me escucha? Ahorita sí. Trate de hablar fuerte para oírla. Ok, voy a subir un poquito. Listo. Que de la lectura que he realizado hay muchas ideas que me están haciendo caer en la cuenta de lo que acaban de compartir, esos detalles que no los considero a la hora de ponerme de cara a la palabra, completamente de las parábolas. Me llamó la atención algunas ideas que aquí subrayé, las consideré importantísimas para mí, como por ejemplo, que es la tradición, no el narrador quien les atribuye su aportación al progreso del plan divino. Eso me impactó porque me puse a pensar que realmente el contenido profundo del mensaje de las parábolas, para poderlas mantener tal cual se me quiere transmitir, tiene que ver mucho la tradición. Y otra cosa también importantísima que consideré en esta lectura es cómo se toma me hacen caer en la cuenta de que la parte humana no se puede olvidar en estas parábolas, porque al explicar todo el comportamiento de la viuda, las reacciones que ella tiene, yo la puedo considerar también en una lectura así de primera vista, que al hablar de la viuda, pues es la buena, es la pobre, es la que tengo que considerar, ¿verdad? Como indefensa. Y sin embargo, ahí también se comentaba de que no siempre esos comportamientos o esa personalidad va a existir en la viuda de ser transparente, sino que también hay que tener en cuenta esa parte humana que muchas veces se manifestó ahí en la misma lectura, como de ser violenta, de buscar su beneficio, de ser encontrar cómplices. Eso me dio mucha luz a mí. Y más adelante hay otra cosa importante que encontré que viene a reforzar lo que hablábamos hace 8 días, que las parábolas están para sucumbir nuestra visión del mundo, para cuestionar lo convencional. Y yo ahí volví a como tratar de aclarar esas ideas que hablábamos hace 8 días, porque
no había pensado realmente en eso, de que qué importante es recordar siempre o tener en cuenta en esta lectura de las parábolas, que muchas las he leído, la visión del mundo, esos desafíos con el que yo tengo que recibir este mensaje de las parábolas. Y luego, más adelante, hay otra cosa que me puso como otra vez a titubear un poco en la palabra de domesticarla. Hay una frase que dice que si la parábola no puede ser domesticada, si no encaja a nuestras ideas preconcebidas, si nos desconcierta, es posible estar en lo correcto. Entonces yo aquí pensé o traté de comprender es que si a la hora de encontrar el mensaje profundo de la parábola, si yo no hago esa lectura sin estereotipos, sin mis propias ideas preconcebidas, no con facilidad voy a encontrar el verdadero sentido profundo o divino que contiene esa parábola. Entonces estoy muy como más, digamos, más lejos de lo que el Señor me quiere señalar. No le estoy dejando solamente mis ideas humanas preconcebidas, sino que tengo que trascender más o abrirme más al Espíritu para poder comprender desde ese plan divino qué es lo que Dios me quiere dar a entender esa parábola. Eso fue lo que yo logré comprender de estas ideas que me impactaron muchos. Tengo más, pero hoy quiero compartir estas que me han hecho, me dejaron como pensando. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, hacíamos la hermana referencia, ¿verdad? Aparte de las ideas que había yo señalado, ¿verdad? De esa posibilidad de ver más allá de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y lo señala ella en la parte donde dice ver a las personas como individuos y no según los roles sociales. Y esto lo uno con lo que habíamos conversado la sesión anterior con respecto a conocer el contexto, especialmente en lo que decía históricamente específico. Y entonces me surge la duda, ¿verdad? De que yo creo que si no conocemos eso históricamente específico, creo que la posibilidad de cambiar la parábola por una alegoría va a ser constante, porque entonces vamos a estar tratando de buscar significados que se adecúen más a lo que nosotros conocemos o a nuestra realidad más próxima, ¿verdad? Porque no nos tocó vivir en ese contexto. Y me encantaría que ya fuera David o doña Amy o el mismo don Hernán, poder conocer algún ejemplo práctico, digamos, más actual, donde podamos ver la diferencia entre una parábola y una alegoría, pero en términos nuestros, porque tal vez haciendo referencia a los textos se me hace más colocho que tengo más colocho que claridad, ¿verdad? Entonces, si hubiera la posibilidad de conocer algún ejemplo donde podamos analizar una parábola como tal y una alegoría como tal, pero con términos más cercanos a nuestra, a lo que conocemos, digamos. Gracias. David, no sé si quieres comentar. Me estaba pensando justamente qué le decía porque me tomó fuera de base. Es importante porque, vean, primero yo creo que hay que considerar que muchas veces tomamos textos antiguos y los queremos explicar a partir de términos modernos, o sea, desde nuestras épocas. Y a las cosas a veces no encajan necesariamente así, ¿verdad? Aplicar los textos como, por ejemplo, como alegoría, o términos como alegoría, como parábola, son construcciones en mucho sentido de quienes estudiamos hoy para poder entender el material que estamos leyendo. Entonces, estos términos refieren a la literatura, el tipo de literatura que yo tengo delante. Y tendríamos que empezar a suscitar algunos rasgos de qué texto pertenece a qué literatura, ¿verdad? Para comprenderlo.
¿qué podría decir yo brevemente? Y yo creo que don Hernán podría complementar sobre ese tema de la parábola y la alegoría, siguiendo a Ariel Álvarez, es que si seguimos lo que Jill Levine nos está proponiendo, la parábola es un texto que se sostiene en sí mismo, que no requiere que empecemos a plantear correlaciones entre un elemento del relato parabólico y algo que está afuera. O sea, el juez es juez injusto y yo tengo que lidiar con la idea de que es un juez injusto e intentar comprender qué significa un juez injusto a partir de distintas herramientas. ¿Cuál es una que ella usa? Que queda muy evidenciado ahí. El idioma. ¿Cuál es la palabra que traducimos por injusto? ¿Cuál es la palabra que traducimos por justicia? ¿Verdad? Ella da muy bueno ese ejemplo. Ella dice, el término clásico para justicia no es el que se está utilizando en la parábola. El que se está utilizando es venganza. Entonces vean que ella no recurre a nada como ¿verdad? Como empezar a imaginar qué significaría, sino que ella está intentando referirse concretamente a los términos que están saliendo y a las posibilidades que el contexto ofrece. Por ejemplo, hoy en nuestras sociedades hay viudas de todo tipo, ¿verdad? Viudas que son mujeres sumamente vulnerables y viudas que tienen posibilidades que muchas personas en la sociedad no pueden. ¿Hay legislación para proteger a mujeres vulnerables? Pues sí, hay algún tipo de legislación, ¿verdad? Pero esa legislación no alcanza a todas las personas, ¿verdad? Tienen el alcance de esa legislación muchas veces está relacionada a las personas, a sus contactos, a sus recursos, a su conocimiento del sistema judicial, en fin. Entonces, pero todo eso es concreto, ¿verdad? Y no estamos alegorizando, no estamos diciendo la viuda significa el pueblo, su gente, ¿verdad? No tiene ese rango simbólico, sino que es muy concreto porque obedece a la lógica del relato como tal. Los textos alegorizantes están abiertos a que asociemos lo que un texto plantea ¿verdad? Pues de ahí, con otras realidades, con otras personas, con otras, digamos, ideas, inquietudes, preocupaciones. Entonces, eso podría como empezar a ayudar un poquito a ubicarnos en lo que Jill Levine quiere hacer, ¿verdad? Ella va y dice, bueno, ¿quiénes eran las viudas en la época de Jesús o quiénes eran las viudas en la Biblia? Entonces ella empieza a complejizar. Ella dice, tenemos esta gran imagen de que es una viuda pobre, y nos lo decía doña Hilda. Yo comienzo la lectura y lo que tengo en mi mente cuando leo es una viuda pobre. O sea, partimos no del texto, sino de lo que ya tenemos en nuestra cabeza. Es ahí donde Jill Levine dice que empezamos el ejercicio de la domesticación. ¿Por qué? Porque ya estamos leyendo algo que no está en el texto, por lo menos de entrada. Tenemos una información que puede ser importante. Claro, habían viudas pobres y explotadas, pero Jill Levine quiere decirnos, pero el texto no está diciéndonos que es una viuda pobre, diferente a la viuda que pone las monedas en el arca del templo, cuando Jesús está en el arca del templo, y hay una viuda pobre, ahí está la descripción. Entonces, podemos utilizar el recurso de pobre, no hay que inferirlo, porque lo que está diciendo ella es el texto no nos lo plantea. Entonces, ella, en cierto sentido, lo que está diciendo es pongamos atención al texto, lo que nos está diciendo, y veamos cómo lo que el texto nos dice choca con nuestras ideas preconcebidas. Segundo, busquemos ubicarlo dentro del relato y dentro del mundo de posibilidades, ¿verdad? Y para eso necesitamos recursos pues de la historia y el mundo social de Jesús, ¿verdad? Tan apropiado como esto. Pues claro, había mujeres pobres y mujeres viudas pobres, mujeres viudas ricas, mujeres viudas oprimidas o mujeres viudas que podían ejercer sus derechos o por lo menos pelear por derechos. El texto no nos dice quién es esta viuda,
Y eso es lo que hace que el texto esté abierto. No que yo pueda interpretar lo que se me ocurra, sino que el texto no me está dando a mí muchas informaciones para que yo cierre la interpretación. Lo que yo sé es que la viuda quiere que le hagan venganza de su adversario. Y como dice Jill Iván, pues no sabemos. ¿Será que la búsqueda de la viuda es justa? ¿Será que la búsqueda de la viuda es injusta? El texto no nos lo plantea claramente. Una clave es que dice que el juez es injusto. Pero bueno, ¿es injusto con la viuda o es injusto con quién? Nos plantea Jill Iván, ¿verdad? Porque hay jueces injustos de todo tipo y empezamos otra vez a jugar con las posibilidades de la vida real, que yo creo que eso también está muy relacionado con lo que decía la hermana ahorita. ¿Qué es lo que dice la hermana? Los textos de las parábolas nos van dando como personajes que tienen rasgos complejos. ¿Por qué tengo yo que pensar que la viuda es buena, pobre, noble y explotada? ¿Verdad? ¿Y quién dice que la justicia para una persona explotada tiene que ver con que sea buena y sea amable? ¿Verdad? A veces hacemos esas asociaciones que no necesariamente deberían estar ahí. Y ahora, ¿por qué el juez es injusto? Es una excelente pregunta que ella hace. Es injusto porque no está atendiendo el clamor de una viuda oprimida, o es injusto porque está torciendo el derecho en favor de una viuda, no sé, ¿verdad? Con rasgos negativos. El texto no nos lo dice. Por lo menos no nos da suficiente información para decirlo. Otros textos sí. Otros textos sí nos hablan de que los jueces son injustos y claramente nos dicen lo que están haciendo. Entonces, Jill Iván lo que nos quiere decir es, vean, hay muchas cosas que están allí que tal vez no estamos viendo y hay muchas cosas que creemos ver que no están allí, ¿verdad? Entonces, ella nos quiere como advertir de que la parábola puede ser, como decía doña Hilda, una parábola distinta a la que yo siempre había leído, ¿verdad? Y el ejercicio de domesticación, de nuevo, es ese ejercicio de fijar el mensaje, fijando las características de los personajes y fijando en cierto sentido la manera en que yo me aproximo a ellos, ¿verdad? Como cuando leemos Caín y Abel, ya no hace sentido leer los relatos de Caín y Abel porque yo sé que Caín es bueno y Abel es malo. Digo al revés, perdón, ya me confundí. O los relatos de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Adán y Eva son malos y tomar el fruto es malo y ya entonces yo ya no entro en un proceso de reflexión con el texto porque ya el texto está resuelto. Pero si yo empiezo a ver los términos, pero si yo empiezo a leer con cuidado las pausas, la construcción del texto, lo que se dice, lo que no se dice, puede que surjan cosas que yo no había visto, o que yo vea, o que yo más bien deje de ver cosas que pensé que estaban allí. Y el texto cambia su sentido. Sé que no le puse mucho los ejemplos actuales. Para mí es más fácil poner los ejemplos de la Biblia, porque tengo más familiaridad con esos textos. Pero hoy, ¿verdad? Tenemos igual pues relatos que pueden ser leídos metafóricamente, asociados a cosas que están fuera de ellos. Yo uso muchas veces el ejemplo de, hablan que es una fábula, y yo sé que hay muchos ejemplos más, pero yo recuerdo este en particular. Hay un libro de un escritor inglés que a mí me gusta mucho, que es un cuentito o fábula, como quieran llamarle, que se llama Rebelión en la Granja. El autor se llama George Orwell. Rebelión en la Granja es la historia de una rebelión en una granja, ¿verdad? Unos perros, unos patos, unos caballos, unas ovejas, unos cerdos se rebelan en contra de los humanos y hacen una rebelión y ponen unos mandamientos para que todos se lleven de la misma, en igualdad de toda esta cuestión. Pero, para no arruinarles mucho el contenido y se la lean, pero en algún momento la rebelión empieza a tener un montón de problemas y hay un grupo de animales que se pone por encima de los otros y esos animales tienen rasgos particulares. O sea, el animal que se escoge para decir que es el que se opone ya luego a la rebelión es un animal que tiene mucho simbolismo.
Entonces, el autor no solo juega con el tipo de animales que está poniendo, el caballo tiene los rasgos particulares, los perros juegan un rol particular. Es muy interesante. Pero luego, ¿qué dicen los literatos? Que los cerdos no son cerdos, son un grupo político de la época de los años 50 en la Europa. Que los caballos no son caballos, sino otro grupo político, que solo la gente que, bueno, solo la gente no, pero la gente que vivió en esa época podría identificarlo sin temor a equivocarse, porque los rasgos con que son construidos son muy claros. Entonces ahí claramente el texto está buscando una referencia externa. Está queriendo conectar animales con personas que todo el mundo conoce. Eso no está pasando con la parábola. La parábola su significado está en sí misma, ¿verdad? En las dinámicas que están aconteciendo. Espero que eso ayude un poquito, porque en la Biblia vamos a tener de los dos tipos de relatos, ¿verdad? Pero no sé si don Hernán quiere ampliar, o Rocío, o alguna persona más. Tal vez antes de darle la palabra a Seidi, que tiene la mano levantada. Yo quería tal vez dar un ejemplo. Yo me tomé la libertad de consultar en estos días 3 comentarios. El comentario de San Jerónimo, un comentario que tiene el padre Pagola y otro más por ahí. Y precisamente se refieren a la parábola como una parábola que se centra en el valor de la oración y el valor de la constancia para lograr de Dios algo, ¿verdad? Y ahí prácticamente se resuelve todo, ¿verdad? Entonces se fija, como decía David, y se cierra la parábola según esos comentaristas que se supone que son expertos en eso, y ahí terminó y se cerró. Entonces, en este sentido, es muy interesante la postura de la profesora Levine, porque ella de alguna manera nos invita y nos desafía a asumir otras posturas, otros puntos de vista de la parábola, ¿verdad? Y de alguna manera buscar nuevas posibilidades que pretenden enseñarnos nuevas cosas, ¿verdad? Y cuestionar lo convencional, como lo decía la hermana, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la cosa, ¿verdad? El domesticar fija y se cierra en los significados, como lo hacen esos comentarios que les comenté hace un momento. Al contrario de la postura de la profesora, que nos invita, repito, a asumir nuevas posturas, nuevos puntos de vista, buscar nuevas posibilidades en la parábola, porque la parábola y la palabra de Dios en general tiene reserva de sentido, y esa reserva de sentido uno le puede sacar nuevas enseñanzas, nuevas interpretaciones dentro de la lógica de las ciencias bíblicas, ¿no? Tampoco hay una loquera que se le ocurra a uno, ¿verdad? Pero pienso que ahí está un poco la explicación de todo esto con respecto al valor de las parábolas. Gracias. Gracias, don Hernán. No sé si seguimos con el orden de las personas que han levantado. Creo que habían unos comentarios escritos, no sé si Rocío tal vez los puede ver. Perfecto, Hernán. Seidi iba a decir algo, ¿no, Hernán? Como yo le di con la manita levantada. Levantó la mano, pero creo que no, ¿verdad? Ok, dice que no, perfecto. Bueno, en el chat hay 2 intervenciones de Carola y hay una de Gilberto Alfaro. Las 2 de Carola son extensas y son muy importantes. Yo no sé si ella misma quiere leerlas. Carola, estás por ahí, ¿verdad? O yo con mucho gusto lo hago, me avisas. Sí, no tengo hola, buenas tardes, Hola. No tengo buena conexión, entonces por eso estoy en el chat, perdón. Vos decís, bueno, yo te las voy a leer entonces, Carola. Ella dice lo siguiente: quería comentar que de la clase pasada me quedó un asunto rondando en la cabeza, y fue que se dijo que en algún momento que la parábola es algo sencillo para todos. Y decir eso también me parece que es domesticar el concepto de la parábola, puesto que en una parte de la Biblia Jesús tiene hasta que llegar a explicarle a los discípulos qué quiere decir sus ejemplos. Entonces su pedagogía no es tan sencilla. Creo que al seguir llamando que la parábola es algo sencillo con elementos sencillos,
Eso es cierto, pero ¿qué quería Jesucristo que se interpretara en cada una de ellas? Es la cuestión. Y de hecho, por eso es este curso. Me hizo preguntarme entonces en las parábolas. Me tengo que preguntar qué quiso decir Jesús con esto, o qué me quiere decir esta palabra a mí en concreto, o es la unión de ambas. Igualmente con el texto del juez y la viuda. Me tengo que abocar al mero contexto histórico y no salir de ahí. ¿Es un tipo de conciencia social o todo lo voy a mirar en torno a la fe? En este caso, mi fe. Ella sigue diciendo, bueno, mil gracias, me encanta volver a este tipo de curso que revuelve mi cabeza, mi corazón y me refuerza la fe. Profe, pero tal vez la injusticia va en razón que la regla judía era que no se podía abusar nunca de una viuda. Eso era la ley. Se decía que hasta una maldición caería sobre aquel que abusara de una viuda o huérfano. Entonces no importa cómo fuese la viuda. En este caso, una viuda vengativa, colérica, pero orante. Tenía que darle atención. Entre paréntesis puso ella, bueno, ahí hay una crítica también. Luego sigue la de Gilberto. Yo no sé, David, me indica si leo la de don Gilberto o... Sí, que sí lo podemos leer de una vez. Listo. Don Gilberto Alfaro nos dice lo siguiente: es importante tener presente que la lectura que hacemos siempre se realiza desde el mundo que conocemos. Para cambiar la forma de interpretar hay que tener otros referentes del mundo. Bueno, estos son los comentarios que tenemos por ahora en el chat. ¿Listo, David? Gracias, Chivo. No sé si alguien quiere referirse, ¿verdad? ¿Alguna persona? Yo tal vez la consulta de Carola en el sentido que ella dice que le confunde un poco eso de que Jesús tiene que finalmente explicar la parábola y ella se cuestiona si es tan sencilla, ¿verdad? Pero recordemos, y creo que Ariel Álvarez lo señala, que originalmente las parábolas que Jesús posiblemente planteó a sus oyentes eran relativamente sencillas dentro de la cotidianidad de su tiempo y su contexto, ¿verdad? Y es muy posible que se entendieran claramente por parte de sus oyentes. Cuando Jesús en los evangelios explica una parábola, normalmente según los estudios bíblicos, parece que más bien es resultado del contexto del evangelista, en el sentido que la parábola de repente ha perdido un poco de vigencia o ya no le dice lo que finalmente le decía a los oyentes de Jesús, y entonces el evangelista la adapta a nuevas condiciones y él tiene también nuevos propósitos que plantear a su comunidad. Entonces posiblemente Lucas hace dentro del relato que Jesús comente la parábola para adaptarla a las nuevas condiciones del evangelista, de la comunidad, por ejemplo, lucana. Entonces ahí hay que separar o señalar esa diferencia, ¿verdad? Definitivamente Jesús, según los estudiosos, nunca explicó las parábolas porque la gente las entendía claramente, los desafiaba claramente, pero eso, repito, esos pequeños relatos donde Jesús las explica, posiblemente el resultado de un nuevo contexto en el cual se escriben los evangelios, que estamos hablando de 70 años después, 80 años después, y particularmente el evangelio de Juan, que no tiene parábolas, sino más bien este tipo de elementos que señalamos, ¿verdad? Que ya adaptadas totalmente a condiciones y contextos novedosos. Bueno, espero aclarar el asunto. Gracias, don Hernán. Yo quería complementar sobre eso, porque lo que don Hernán menciona muy bien es un rasgo, ¿verdad? Es un rasgo que tiene que ver con la forma en que se compusieron los evangelios, donde tenemos las parábolas. Tiene que ver con la discusión con que cerramos la vez anterior, no que cerramos la discusión, sino que era parte casi que del final de lo que conversamos. ¿Por qué Jesús habló solo en parábolas? Preguntaba una de las compañeras, ¿verdad? De ahí surgieron entonces ya observaciones.
¿Será que Jesús solo hablaba en parábolas, sí o no? Y empezamos a conversar y a digámoslo así, generar discusión sobre cosas que tal vez pensábamos que se daban por sentado, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que damos por sentado, que tal vez no están ahí tan claras a la hora de que las miramos. Lo de la parábola es curioso, el debate, y es algo que le podríamos preguntar también a la profesora Gilles Levin, ¿verdad? Porque ¿en qué radica la sencillez de la parábola? Diría yo que es más bien una pregunta. ¿O en qué radica la idea que tenemos de que la parábola es sencilla? Porque muchos de los estudiosos y estudiosas de las parábolas nos dicen que las parábolas son relatos de la vida cotidiana y que por ende hablan con cierta facilidad o familiaridad a las personas, ¿no? Una viuda que persigue a un juez, unos campesinos que pierden la tierra y pelean por ella, un hombre asaltado y golpeado, con personas que pasan al lado, con la posibilidad de ayudarle o no ayudarle. O sea, la mayoría de autores señalan que la parábola es un relato accesible en el sentido de que habla desde la vida cotidiana de las personas, lo que nos acaba de pedir Patricia, que no puede hacer. O sea, pónganos un ejemplo de hoy, de cómo funcionan estas cosas. La parábola, en cierto sentido, es accesible porque parte de aspectos de la cotidianidad. Pero, y es lo que señalan la mayoría de autores, pero la mayoría de estas parábolas en algún momento rompen la lógica de la cotidianidad. En algún momento hay un elemento, según, ¿verdad? Y pues hay que ver si todas cumplen ese rasgo. Pero lo que quiero decir ellos es que hay un elemento que no encaja con la lógica de las relaciones convencionales. Y eso es una característica de las parábolas. O hay una profundidad que está inmersa en eso que vemos tan familiar. Y es a lo que la autora nos quiere que pongamos atención, ¿verdad? Ella casi que nos está sugiriendo que las parábolas pueden ser engañosamente sencillas, que pueden ser subestimadas. Y pueda que creamos que entendemos algo que en sentido profundo no estamos comprendiendo, ¿verdad? Que la familiaridad de la escena nos puede jugar una mala pasada. Entonces, es algo muy curioso porque tiene que ver con la literatura. La literatura muchas veces expresa más cosas en niveles profundos, que van más allá de que lo que nos está relatando. A quien le gusta la novela o el cuento o el teatro, al que le gusta la literatura, ¿verdad? Al final de cuentas la Biblia es literatura, pues uno puede llegar y ver, vamos a ver, el relato del nacimiento de Jesús en Mateo 2, uno puede decir que ese relato es simple y sencillamente de un niño que está naciendo en la época de Herodes y Herodes que quiere matarlo y que mata a muchos niños y el otro se escapa. Y luego regresa cuando Herodes ya se murió, Mateo 2. Y uno podría decir que eso sintetiza el texto de Mateo 2. Pues es algo normal, niños que nacen, hay un rey violento, el rey quiere matar a ese niño que nació, entonces va y mata un montón, son cosas que digamos que no se salen tristemente de la cotidianidad. Pero el relato puede adquirir otro nivel, puede ser una crítica política, puede ser una afirmación de la esperanza, puede ser una afirmación del llamado de Jesús a cumplir un proyecto divino. Pueden ser muchas cosas que están más en lo profundo, ¿no? Puede ser un ejercicio de inclusión de los otros pueblos que han encontrado, que han podido encontrar en Jesús un mediador divino. O sea, hay muchas cosas que se pueden leer ahí que no están dichas planamente, ¿no? Sino que están sugeridas a otro nivel. Entonces, lo que yo creo es que interpretar la parábola no es sencillo,
en el sentido de que puede tener estas puertas ocultas, ¿no? Y que la invitación a reflexionarlas, a explorarlas, es una invitación en cierto momento pasar más allá de lo evidente que nos puede ser familiar. El tema de la injusticia que decía Carola, tiene que ver mucho con una posibilidad de interpretación. Y lo que nos está diciendo Jill Levine es que a veces las características son tan pequeñas que se nos abren posibilidades de interpretación. Una de las interpretaciones tradicionales es decir que el juez es injusto porque no está atendiendo a una de las personas que se consideran las más vulnerables de la sociedad y que son un modelo de vulnerabilidad, ¿no? Como las viudas. ¿Podemos hacer esa lectura? Sí es posible. No nos da todos los elementos el texto, pero sí es posible. Es más posible todavía en el texto que ya les mencionaba, un texto que leemos idealizando, pero más bien es una crítica, que es el texto de la viuda que da hasta lo último que tenía que comer para ponerlo en el templo. Una viuda pobre, ahí sí es una viuda pobre. Y ese texto, a veces lo hemos estudiado en el centro, ¿verdad? Para algunos autores ese texto es claramente una crítica a los abusos del sistema religioso contra las personas. En este caso una viuda pobre que no tiene ni qué comer y que lo que tiene para comer es tomado por la clase dirigente religiosa. Ahí sí tenemos claramente una referencia a la opresión de una, digámoslo así, de una figura vulnerable como la viuda. Pero Jill Levine nos quiere, en cierto sentido, nos quiere ampliar aquí la perspectiva o decirnos, no necesariamente tiene que ser una vida pobre, puede ser otra la lectura. Entonces, la invitación de Jill Levine no excluye lo que Carola está diciendo, sino que simple y sencillamente lo pone una tela de cuestionamiento y dice, ¿será que es así? ¿Será que no hay otras posibilidades? Y ahí es donde se nos empiezan a abrir los caminos de lectura, ¿verdad? Luego, el compañero nos hace es que no recuerdo el nombre, vamos a ver aquí, Gilberto, sí, gracias, Chico. El compañero Gilberto nos dice, ¿verdad? Es lo importante de recordar que hacemos una lectura de estos textos en nuestra época, sí, ¿verdad? Con toda conciencia tenemos que recordar eso. Jill Levine nos quiere poner en un doble juego en el que somos conscientes de que leemos el texto hoy, pero que también leemos un texto del pasado enraizado en el lenguaje, en las expectativas, en los conflictos, en las esperanzas del pasado. Casi que ella nos invita a preguntarnos, bueno, ¿qué pudo haber dicho la parábola ayer en el contexto en que se emitió, en el contexto que se narró? ¿Qué pudo haber dicho? Y ahí necesitamos de estas herramientas que nos llevan a este mundo y que nos intentan ayudar a entender un poco cómo era ese mundo y cómo pudo haber encajado la parábola en ese mundo. Pero luego viene la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo abrazamos o cómo leemos la parábola hoy? Y eso es un ejercicio hermenéutico de actualización, ¿verdad? Y los dos van de la mano, están articulados, pero son, quieras o no, dos procesos distintos, porque pueda que el texto no tenga el significado, el valor, las preguntas que tuvo en su momento original y que hoy encontremos otras formas de interpretar, ¿no? Pero eso es complejo, ¿verdad? Hay que desarrollar esa habilidad. En cierto sentido, si seguimos a Jill Levine, que es una académica, es rabina, hace trabajo pastoral y también es académica, ¿verdad? Entonces implica esas dos, por lo menos, facetas. No sé si hay alguien más que quiera compartir sus ideas, sus inquietudes. Si hay otra mano arriba, otro comentario por ahí. David, hay una mano levantada, Joana Sandí. Adelante, Joana. Pero Flori la tenía levantada primero, fue que la bajó, entonces no sé si Flori quiere hablar. No, porque cuando la levanté, ya Hernán lo dijo, estaba relacionado con lo que dijo Hernán.
Yo leí el documento, los dos, lo que Hernán mandó también, y me pareció muy esclarecedor, muy clarito. O sea, da el autor con mucha facilidad que él tiene para comunicarse, lo expresa cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría. Ahí está, y es muy clarito. La alegoría me parece que es una figura más difícil y bueno, y él ahí también lo pone. Entonces, eso era lo que quería compartir un poco. Y bueno, y que no sé por qué, cuando yo leí la parábola esta que estamos estudiando, no encontré relación con orar. Cuando dicen, ore como una viudita, como la viudita. O sea, no veo eso en la parábola, en ningún lado lo dice, por lo menos que yo recuerde. Puede ser que sí lo dijera y se me olvidó, pero creo que no. Entonces yo digo, eso sería algo tal vez que la gente que tendría que ver con la domesticación, ¿verdad? Posterior. Me parece, eso era lo que quería compartir. Gracias, Flori. Joana. Sí, bueno, que me quedó pendiente de la participación anterior, otra cosa que me llamó la atención, que es lo del diálogo interno, ¿verdad? Cuando no podemos expresarnos libremente, lo único que nos queda es empezar a farfullar, ¿verdad? Es a hablar con uno mismo, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esta otra cosa? Ese elemento del diálogo interno también fue algo que me llamó la atención. Pero finalmente, después de leer todo esto y releer la parábola, uno dice, bueno, yo digo, bueno, esto me deja como bailando tango de pestañas, porque entonces al final, ¿cuál es el sentido de esta parábola? ¿Verdad? Si le quitamos la parte que en teoría añade Lucas para domesticarla, ¿verdad? Que es la parte de la oración a lo que acaba de decir Flori. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de esta narración? ¿Qué es lo que me quiere decir? Si le pongo la parte que le agrega Lucas, que es orar, y entonces uno dice, ¿orar para qué? Para que Dios me dé venganza. O sea, literalmente es para eso, ¿verdad? Entonces está como un poco averiguado orar en este momento de la vida, ¿verdad? Orar para que Dios me traiga venganza. Y la otra cosa que me queda es, digamos, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de la parábola? Como tal de la parábola, absolutamente nada, porque no la puedo interpretar, no sé qué es. Para mí no tiene ni pies ni cabeza, en términos de lo que acabamos de estudiar. Sin embargo, lo que me deja es que hay que leer mejor, que hay que poner más atención a lo que uno lee. Y no sé si trata de transmitirme una enseñanza, ya no la encuentro, ¿verdad? Creía que la encontraba, pero ya no la encuentro. Entonces ahora el asunto es como rumiarla y volver a leerla y leer más autores que la interpreten, a ver qué le puedo extraer o interpretar, porque claramente como que se cayó la enseñanza que yo tenía adquirida o había extraído de esos textos, ¿verdad? Entonces, yo sé que yo necesito adecuación curricular significativa con acceso para cosas espirituales, y esta es una de las que reconozco que definitivamente sí me cuesta. A partir de lo que plantea Joana, y dado que tenemos un auditorio donde la mayoría son mujeres, sería bueno un poco retomar ese planteamiento de Joana. ¿Qué enseñanza les está dando esta nueva postura que nos propone la autora? A ver si alguien se anima. Buenas tardes. Haciendo eco a lo que han dicho bastantes de ustedes y tomando lo que dice Vanessa, que uno debe
también leer más y toda la cuestión y buscar otras interpretaciones de los autores. Por ejemplo, yo tengo una aquí de John Paul Meyer que dicta sobre el inicuo, el juez inicuo que dice que va contrario a la equidad. Entonces, con la venia de la sala, yo lo que entiendo en esta parábola es equidad. Dar tanto de la viuda como dar tanto del juez, que haya una disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Gracias. Gracias, Bernal. Olga, adelante. Buenas tardes. No, es con referencia a lo que dijo Joana. Por mi parte, sí me siento, ¿cuál sería la palabra? Completa, no, completa tal vez no, porque lo que Jill presenta, de verdad, el hecho de ampliar ese panorama ha sido para mí, en lo personal, muy enriquecedor, porque de verdad uno tiene ya ciertos parámetros determinados y eso cierra mucho el criterio que uno pueda tener acerca de la fe, acerca de la oración, acerca del perdón, acerca de la misericordia. Entonces, todo esto que Jill ha planteado, digamos ahora con esta parábola, por lo menos a mí, de verdad, me amplía el panorama. No como dice Joana, que no dejó enseñanza, no, yo siento que tal vez ella, lo que pasa es que al quitarle ese paradigma que ya ella tenía, que nosotros, digamos, en los talleres claretianos, ¿verdad? Nos han tratado de enseñar, de cambiar ese chip, ¿verdad? No es modernizarlo, no. Tenemos que tener mucho cuidado con el contexto histórico y todo esto, sí. Pero también, como decían en la sesión anterior, ver en los textos antiguos cosas nuevas, cosas actuales. Entonces yo creo que Jill, bueno, vamos a ver cómo nos va ahora que ella va a estar ahí, pero yo siento que sí, que el panorama fue muy amplio, o sea, nos deja una riqueza, como les digo, a mí en lo personal, ¿verdad? No de leer con atención, sino de profundizar en esos textos antiguos, porque el mensaje de Jesús es el mismo: amor, justicia, paz, integridad. Eso no lo vamos a cambiar, ni con parábolas, ni con alegorías, ni nada, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que tenemos que tener muy claro, ya sea con Jill o con cualquier otra persona que nos vaya después a ampliar estas cosas tal vez de forma diferente. Por lo menos ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Olga. Sí, no sé si ustedes no creen que la intencionalidad que tiene Jill detrás es alejarse de las imágenes convencionales de las viudas que aparecen ahí, que son pobrecitas, que son dependientes, que son impotentes, para de alguna manera empoderarlas y señalar que tienen la capacidad de acción, de ser protagonistas, romper estereotipos y actuar con fortaleza. Entonces, pareciera que por ahí ella quiere como plantearnos algo, ¿verdad? Lo planteo como pregunta, que me parece a mí. Como mujer que es, ¿verdad? Rocío, creo que ahí hay unas participaciones escritas, no sé si quisieras. Sí, claro, leer. cuando ustedes me digan, con mucho gusto, ustedes me dicen ya. Perfecto. Sí.
Bueno, luego Gis había seguido un poco con lo que Floria había dicho, de que es cierto, la parábola no habla de que la viuda oraba. Lo que pasa es que la introducción habla de orar constantemente. Carola nuevamente nos dice, profes, me gustaría, me dicen qué momento me detengo, ¿verdad? Profes, dice Carola, me gustaría si me pueden aclarar entre domesticar e interpretar. Estoy sintiendo un hilo delgado en las reflexiones. No sé si me di a explicar con lo anterior. Agrega. Le dice a Gis, es que el versículo 1 dice, Jesús le mostró como ejemplo que debía orar siempre. Bueno, es lo que dice al principio el texto que estamos viendo el día de hoy. Patricia nos dice, en mi caso personal, lo que más me ha quedado resonando es que la domesticación no permite la reflexión. Detalles que están ahí que no estamos viendo y detalles que siempre hemos creído que están y tal vez no están. Gis nos dice, sí, bueno, Gis le responde que sí, esa es la introducción que hace Lucas. Pero la parábola no lo dice. Que la parábola, recordemos que es, de acuerdo al 2.5, ¿verdad? Perfecto. Versículo 2 al 5. Estamos, eso es lo que hay en la... Gracias, Rocío. No sé si David o alguien más quiere decir algo o comentar. Hernán, yo quisiera preguntar una cosita. Con el asunto de la traducción de que la viuda le pide al juez justicia o venganza, porque yo en la Biblia, leo en la Biblia de Jerusalén que ella lo que pide es justicia, y yo creo que ahí cambia mucho entre los dos términos. O sea, por lo menos la perspectiva que se tiene de la viuda, si es buena o es mala, o lo que ella reclama, porque si lo llevamos a hoy, uno podría decir, bueno, tanta injusticia que se comete a nivel judicial, por ejemplo, tantos asesinatos que quedan impunes, eso es reclamar justicia y no necesariamente venganza. No sé si me doy a explicar. Sí, sí, Elia. Yo pienso que es Elia, ¿verdad? Ah, sí. Sí, Hernán. Yo pienso que sí, yo también tuve esa duda. Yo pienso que es una pregunta que bien se le puede formular a la profesora, ¿verdad? Porque ella recurre a los términos o palabras del griego y a algunas traducciones para tratar de cambiar un poco la perspectiva o esos elementos que usted señala. Sería bueno plantearle o guardar la pregunta para hacérsela a ella la próxima semana. Ok, gracias. Bueno, Elia, gracias a usted. David o alguien más. No, tal vez es que yo creo que ya vamos encontrando algunos elementos para la discusión con la profesora, que era lo que la profesora quería con estas sesiones previas, ¿verdad? La inquietud sobre este término que ella utiliza de doméstica, preguntárselo a ella para que ella pueda, ¿verdad? Explicárnoslo más allá de las interpretaciones que estamos haciendo acá. Pero yo creo que es muy atinado lo que creo que era Patricia, lo que Patricia colocaba en el chat. No sé si era Patricia, creo que sí, ¿verdad? La diferencia entre yo creo que es la fijación o el impedimento de la reflexión. Y eso es algo muy importante que debemos considerar, o tal vez no queramos considerar, pero sí tomar en cuenta. Muchas veces la idea de interpretación se nos convierte en la idea de una enseñanza fija, inamovible y acabada. Lo que nos quiere decir Jill Levine es que las parábolas no tienen que ver con ese tipo de posturas. Inclusive la misma forma judía de leer la tradición no contempla la visión única, absoluta y finita de las cosas. Por eso es que pueden surgir distintas sugerencias de interpretación, por eso los textos se convierten en algo abierto. Entonces es desafiante en ese sentido, ¿verdad? Interpretar es el ejercicio de comprender, de buscar sentido. Parece ser que domesticar es fijar el sentido y convertirlo en verdad absoluta. Y muchas veces acomodarlo a ciertas
digamos, preferencias o ciertos proyectos que tal vez no necesariamente están agotados en el texto, o sea, que no son absolutos del texto. Y es lo que pasa ahorita con la viuda y el juez. Vea que ella va levantando y levantando y levantando preguntas, y esas preguntas van desmontando un poquito nuestras lecturas fijas. Lo que Johanna decía también es, tal vez es importante retomar y aclarar, ¿verdad? Johanna decía, y ahora tal vez, ¿qué hago yo con el sentido de esta parábola? Bueno, es interesante. Ahorita tal vez no hemos buscado intencionadamente venir y dar un sentido a los textos. Hemos querido explorar un poco lo que G. Levine está proponiendo como un momento previo. Tendrá que venir el momento previo que hagamos lo que hace Lucas. ¿Qué hace Lucas? Darle sentido, decir que esa parábola es para animar a la gente para orar. Así es como Lucas interpreta la parábola. La sección de oración no es la parábola, es como Lucas la interpreta. Y por eso es que G. Levine también, en cierto sentido, se refiere a las acciones de Lucas. Lucas lo que está haciendo es dándonos su interpretación de la parábola, ¿verdad? Eso nos ayuda un poquito o nos anima más bien, o nos puede animar a empezar a indagar un poco, bueno, ¿por qué esta gente está diciendo que hay una diferencia entre lo que Lucas dijo y lo que Jesús dijo? Porque estamos hablando de que la parábola puede tener un sentido y lo que Lucas está interpretando la parábola es otro. Todas esas cosas las podemos explicar, pero tendría que ser con más tiempo, ¿verdad? Y en otro espacio. Pero creo que la discusión va bien y nos va orientando a lo que queremos, que es que conocer un poquito más del tema de las parábolas y aprovechar a la experta, ¿verdad? Amy G. Levine, con preguntas que ya llevemos armadas para las próximas sesiones. Creo que Flori tiene la mano levantada. Adelante, Flori. Gracias, David. Sí, es sobre cómo entiendo yo el asunto de la domesticación. Para mí, Lucas, con esa introducción que hace, ya está domesticando la parábola, porque ahí en la parábola no se habla nada de oración. Lucas toma lo que Jesús dijo, no sé cuántos años, no recuerdo, un montón de años después de que Jesús lo dijo. Y bueno, eso venía como una tradición ahí oral y todo eso, pero ya ahí él está domesticando, él quiere que esa parábola, cuando se lea de esa forma, no como Jesús tal vez lo dijo en el momento en que lo dijo. Entonces así me queda mucho más fácil entender el proceso de domesticación, ¿verdad? Eso era lo que quería compartir. Gracias, Flori. Muy clarito. Carola, adelante. Hola, espero que no se me corte. Bueno, yo sí, hasta el momento, todavía no, o sea, no tengo tan clarísimo poder separar la alegoría, la interpretación y la domesticación. O sea, pues evidentemente no soy teóloga, ¿verdad? Entonces, pues me parece que esto es algo bastante profundo como para que yo pretenda que en 2 sesiones de 2 horas pues ya yo lo tenga clarísimo, eso es evidente. Pero bueno, ya estoy aquí y lo que le quería decir a los profes es porque, por ejemplo, ahora Flori decía, hay una domesticación en el inicio, ¿verdad? Refiriéndose a que Jesús pide, o a esa comunidad se le pide que ore. Y al final también, cuando termina, entonces sería como una domesticación porque lo enlaza con la fe, o sea, enlazan orar con la fe, ¿verdad? En esta parábola. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿pero esto es una domesticación o es el concepto de Jesucristo? O sea, ahí está, o sea, no sé si me voy dando a entender. Ahí está plasmado el espíritu, el concepto jesuístico, como decía el profe, o es una domesticación. Evidentemente la palabra es viva y de acuerdo al momento histórico que estemos viviendo, pues habría que adaptarla. Ejemplo, ahora se estaba comentando sobre la viuda que lo dio todo y aparentemente en un estudio se dice como que eso se basa como en la opresión que había
bueno, en las sinagogas y todo esto, de toda la corrupción que había, pero yo me puse a pensar, pero en este contexto histórico en el que yo estoy, cuando digamos los padrecitos tratan de hacer una interpretación, cuando menos mi comunidad religiosa y católica más bien es muy pinche, y es muy pinche para todo. Es muy pinche para donarse al prójimo, es muy pinche para donar a la iglesia. Cuando se hace la invitación de, por ejemplo, este evangelio, no se toma de esa manera. Entonces, bueno, no sé, profe Hernán, ustedes siempre provocan que uno quede más enredado cada vez que hay una sesión, en lugar de que uno quede más claro, queda más enredado, ¿verdad? Pero de ahí, profe, eso era lo que le quería decir. Eso es bueno, que queden enredados para que sigan dándole vuelta al asunto y asuman un proceso de reflexión que es importante. Melvin, adelante. Gracias, Carola. Sí, tal vez para la próxima semana plantearle otra inquietud relevante a Amy, es la situación entre parábolas y alegorías. Yo lo que veo es que la parábola tiene que ver mucho con la tradición. O sea, hay mucho arraigo entre la parábola y la tradición. Cuando todavía, no, antes del año 70, no había escritura. Entonces, que empieza con la destrucción del templo a partir del año 70. Y tomando en cuenta también de que era propio hablar de parábolas por cuanto Jesús era pueblerino. Entonces, esa forma de hablar de la parábola es como muy de pueblo, muy campesina. A diferencia, digamos, ya las alegorías que toca San Juan, porque ahí también se menciona que ya había cierta cultura. Entonces ya digo yo, bueno, vamos a ver, ya no hablemos, por lo menos los escritores de Juan ya no hablaban tanto no hablaban de parábolas o no incluyen las parábolas, sino que las alegorías, porque va dirigido a un público, a un aforo más culto. Que ya tenemos a los griegos, ya tenemos a los romanos, entonces ya no salimos del pueblo. Entonces utilicemos alegorías, algo más elaborado que ellos van a comprender, por lo menos tienen más posibilidades de comprenderlo, aunque también pues quedan sus bemoles, ¿verdad? Porque también habían parábolas que eran medio complicadas, pero por ahí tal vez el enfoque ahí, y tomando en cuenta también que el lenguaje de Juan era ya más universal. Entonces ya va a todas las comunidades ahí fuera de Jerusalén. Y entonces, por ese lado, tal vez el término o sea, la diferencia entre alegorías, ya como un recurso más sofisticado, a las parábolas, que es más, más encerrado, más enclaustrado a nivel pueblerino. Eso era. Muchas gracias. A usted las gracias, Melvin. Giselle, adelante. Gracias, Hernán. No, es que esto que hemos conversado toda la tarde me hace pensar en Aníbal Cañaveral, cuando él hace su libro acerca de la parábola de los talentos y le da otra interpretación totalmente diferente a la que siempre hemos escuchado. Y me parece que esto tiene mucho que ver con esto de la domesticación, ¿verdad? Que decía Flori, porque yo pienso parecido a como ella piensa lo que es la domesticación. Yo tengo como la misma idea. Entonces, eso que le hemos metido un concepto y de ahí no podemos salir, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando nosotros compartimos el taller de Aníbal, ¿verdad? Porque él dice, según los estudios que él hace, ¿verdad? Que no son mis estudios, yo nada más repito lo que él plasma en su libro, ¿verdad? Es que en realidad lo que siempre hemos interpretado es que el que hace bien, ¿verdad? O más bien el que hace mal la actitud
y no multiplica los talentos es el que entierra la moneda, ¿verdad? Incluso lo regaña el amo, ¿verdad? Y Aníbal dice que no, que incluso ese campesino perfectamente puede estar representando a Jesús, que no hace lazos, digamos, o no fortalece los sistemas de opresión. Entonces, no se multiplican, ¿verdad? Los porcentajes, o sea, las ganancias. Entonces, más bien, él está en desacuerdo con todos esos sistemas que oprimen a la gente, ¿verdad? Cuando esto se compartió con la gente se le partió el pelo, ¿verdad? Muchos, incluso gente que conoce de esto, ¿verdad? Porque decía que eso era jalarle mucho el rabo a la ternera. Pero cuando una persona estudia realmente los contextos, además de que tenemos que tomar en cuenta que hay parábolas que ya existían, ¿verdad? Y lo que hacen los evangelistas es aplicarlas a sus comunidades, entonces puede que realmente lo que nos pasa es que se nos mueve el piso y no podemos salir, o es difícil para nosotros salir de lo que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí es donde va también este planteamiento de la profesora. Gracias, Giselle. Hilda. Sí, creo que el problema que estamos teniendo con esta parábola es que esa misma domesticación viene de Lucas, ¿verdad? Al haberle incluido ese marco, como dice Gila ahí. En la página 319, ella explica bien, pienso yo que bastante bien este asunto, ¿verdad? Porque dice que Lucas le pone a la parábola, al inicio, esa necesidad de orar sin jamás desanimarse. Y que el problema es que esto que Lucas le está poniendo ahí es una alegoría. O sea, ya está haciendo una interpretación de la parábola. Y porque dice que no hay forma de pensar que en un inicio la audiencia hubiera tomado como referencia esa parábola pensando en una oración dirigida a Dios, ¿verdad? Entonces ya desde ahí empezamos con el problema de la parábola. Y que aún así con orar constantemente es encomiable, y luego ella cita a David Buttrick, que dice que la idea de estar constantemente dando golpes a las puertas del cielo para que Dios nos ponga atención es como una teología que no es apropiada, ¿verdad? No es una teología apropiada de la oración. Y luego ella sigue explicando ahí un poquito más las otras palabras ahí como añadidas en cual el Hijo del Hombre será tierra. Pero al final de ese párrafo ella dice, el marco no funciona externamente ni tampoco ayuda a la parábola. Entonces creo yo que de ahí es desde donde viene el problema, ¿verdad? Tan es así que todas estas interpretaciones que nos mencionaba Hernán al inicio, todas, ¿verdad? Son dirigidas a que la parábola es sobre orar constantemente. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Ese marco que se le añadió, fuese al inicio y al final, como que no le ayuda, ¿verdad? A la parábola. Entonces, pienso yo que de ahí es de donde hemos ya venido arrastrando este problema. Gracias. Sí, esa lectura, Hilda, que usted leyó, inclusive continúa más adelante, donde la autora casi que se pelea, ¿verdad? Porque dice que Lucas hace una interpretación torpe, dice, a Lucas no le gustan las mujeres independientes y restringe a las mujeres a funciones subordinadas. Entonces ella quiere como salirse de ese esquema que plantea Lucas y proponer esta interpretación para empoderar de alguna manera a las mujeres y dar otra perspectiva y asumir otro punto de vista más desafiante y liberador para las mujeres. Entonces es interesante todo eso. Son inquietudes que podemos tenerlas ahí presentes y planteárselas a la profesora la próxima semana. Carola, adelante. Profe, es que,
o sea, en eso me estoy debatiendo, ¿verdad? O sea, yo no estoy en contra de lo que ella dice ahí, el asunto de las mujeres y todo la connotación que ella le da mucho con respecto a esto de cómo se representa a la mujer por medio de la viuda y todo eso. Pero el asunto es, o sea, como que el meollo del asunto aquí es si la domesticación o la interpretación. Entonces, yo lo que me planteo es, Lucas, domestica o, bueno, como hemos llevado otros cursos sobre los evangelios, entonces yo me pregunto, ¿él domestica o le habla a una comunidad? O sea, yo digamos, si lo estuviera analizando, yo digo, bueno, ¿él domestica aquí el texto o le habla a una comunidad, como hemos hablado en otros cursos? Que digamos, se le hablaba a una comunidad en concreto que pasaba una situación social y económica en concreto, o sea, por decirlo así, entonces me pongo a ver, le está hablando a un pueblo, digamos, en mi interpretación y no en mi domesticación, que puedo ver un poco que está sufriendo de alguna manera al punto de estar perdiendo su fe porque por lo que se ve, la pasan mal y no se ve que pase la mano de Dios ahí, digamos. Eso es lo que de repente en una interpretación puedo sentir, pero no siento que al interpretarlo de esa manera no me siento domesticada. Entonces, profe, no sé si me voy a entender, profe. Sí, tal vez el término domesticación a veces tiene una connotación que no es muy favorable en nuestro contexto. Recordemos que ya David lo decía y algunas de ustedes, o sea, simplemente Lucas toma esa parábola de Jesús y trata de utilizarla, de alguna manera aplicarla a su comunidad, ¿verdad? Y esa es la necesidad que siente en ese momento. Les contaba hace un rato que según los estudios de Ariel Álvarez, parece que Lucas está muy interesado en que su comunidad aprenda a orar y que porque era gente pagana que no estaba muy dentro de la cultura griega, que no estaba muy formada en el tema de la oración. Entonces él tiene una intencionalidad en el fondo, pero eso no significa que eso sea malo, ¿sabes? Esa es la intencionalidad que tiene Lucas. La profesora Levine nos desafía para que esa parábola de nuevo siga dando nuevas respuestas, siga adaptándose a los nuevos desafíos y a las nuevas situaciones de hoy. Y particularmente la hermenéutica judía tiene eso, una característica, y lo señalaba David, que es que no cierran la interpretación en el sentido de que ya porque Lucas la utilizó así, entonces ya nosotros no podemos seguir buscando otros puntos de vista o encontrando otras posibilidades, sino que ella lo que nos hace es invitarnos y desafiarnos a seguir pensando, analizando, estudiando la parábola y también aplicarla a nuestro contexto, ¿verdad? Entonces eso resulta muy interesante porque en el fondo, como dicen los teólogos, hay como una reserva de sentido que podemos seguirle sacando nuevo mensaje, nueva riqueza, nuevas enseñanzas a esa parábola. Pero sigue siendo una inquietud que también puede, Carola, tenerla ahí presente para planteársela qué mejor y que a la autora, que la vamos a tener el privilegio de tenerla en las próximas 2 sesiones. No sé si David o alguien más quisiera señalar algo para ir ya cerrando. No, en mi caso creo que usted hizo muy buena la aclaración, muy buenas las cosas que yo iba a decir, especialmente lo que plantea Carolina, y creo que sí, las otras 2 semanas, las otras 2 sesiones sería importante que las inquietudes vuelvan a levantarse, pero ahora la profesora Levine, a ver qué opinión tiene, pero es importante que las hagamos, porque nos ayuda a explorar un poco más lo que hemos discutido hasta ahorita. Bueno, gracias. Entonces, si no hay mayores inquietudes o participaciones, vamos cerrando. Repasemos un poco las lecturas.
tomemos nota, conservemos todas esas inquietudes tan valiosas que hoy nos han planteado todas y todos ustedes, y si Dios lo permite, en la próxima semana entonces tendremos el privilegio de contar ya con la profesora, y podemos desafiarla con todas las preguntas y las inquietudes que ustedes presentan, y aprender mucho de ella, porque ella es una gran estudiosa y una mujer muy concienzuda en su estudio. Y sobre todo que vamos a encontrar una perspectiva que desde Sehut nos interesa mucho, y es la interpretación y la hermenéutica de tipo judío, que es muy abierta y muy desafiante, ¿verdad? Entonces, si no hay más por ahora, les agradecemos mucho a David y a Vitinia, que se están trasnochando ya para ir a dormir y a descansar. Merecido descanso, y a todas y todos ustedes que pasen buenas tardes, y muchas gracias por estar aquí presentes, y les invitamos a acompañarnos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bendiciones. Hasta luego, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.